Regio Gas Central, El Gas del Angelito y Casa Barroca presentan Deporteando con Martín Quintanilla, con lo mejor de las celebridades del deporte en Puebla. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esto es Deporteando con Martín Quintanilla, cuarta emisión. Hoy queremos agradecer, como todos los días, a Regio Gas Central, el gas del Angelito, y a Casa Barroca 7 Oriente 205 por hacer posible este programa. De veras, vengan a darse una vuelta a Casa Barroca, aquí en la 7 Oriente 205, centro histórico de la ciudad de Puebla. Yo siempre he dicho que la arquitectura de nuestra bella Puebla, la arquitectura colonial, barroca, y lo actual, lo moderno, se conjuntan y la verdad hacen de estos nuestros edificios un nuevo lugar para el descanso, para gozar, para platicar, para convivir con los amigos, con la novia, con la familia. Es un hotel, es un restaurante, es un bar en el que ustedes pueden venir a pasar gratos momentos con la diversión que ofrece y la paz este lugar. 7 Oriente 205, Casa Barroca, aquí en el centro histórico de la ciudad de Puebla. También queremos agradecer a toda la gente que se ha sumado a nuestras redes sociales, en YouTube y en Facebook, Deporteando con Martín Quintanilla. Gracias, de veras, muchas gracias por la gran respuesta que hemos tenido por parte de ustedes. Hoy en esta cuarta emisión queremos agradecer la presencia de un joven poblano, de un joven que le cambia la vida por iniciar quizá una aventura, quizá un juego, quizá algo que llegó a su vida como un deporte y que después se enamora, le cambia ese ritmo de vida y se mete de lleno a esto que es el alpinismo. Esta actividad que de veras, mis respetos, muchas veces creemos que nada más es subir cerros, subir montañas, subir alturas, subir lugares para decir me siento bien o para convivir con la naturaleza. No, de veras, créanme, tiene sus riesgos, hay que estar muy bien preparado, tanto físico como mental, y hoy queremos agradecer al señor Gerardo Valle Rodríguez, alpinista poblano, por estar con nosotros. Jerry, buenos días. Muchísimas gracias, tardes, mi estimado noches Martín. Para ti. Noches ya. Para ti el horario de repente se pierde, de repente no sabemos si estás de día, de noche, porque en diferentes partes del mundo, con otros horarios, con otras alturas, te cambia la vida al 100%. Definitivamente, Martín, muchas gracias. Y sí, la verdad es que desde cómo lo introdujiste me dejó pensando, porque ciertamente un deporte, una aventura, un estilo de vida, y me quedo pensando, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es? No y es creo cierto, que, ¿no? bueno, no, me deja pensando y eso es bastante bueno, porque me motiva a seguir cuestionándome, ¿no? ¿Por qué hago este tipo de cosas? Y de veras, ¿por qué lo haces? ¿Cómo es que conoces esta actividad que finalmente a lo largo del tiempo, pues lo adoptas y dices, esto es mi vida, no hay más? Sí. No, en Puebla siempre es el fútbol, el voleibol, el béisbol, los deportes tradicionales. Hay actividades muy importantes, el alpinismo una de ellas, que combinándolas con la naturaleza, híjole, ha de ser un placer, un verdadero placer practicarlas, ¿no? Sí, y sabes, a mí también me gustan mucho otros deportes y practiqué también un buen rato básquetbol, como 10 años estuve entrenando y todo, fútbol también, atletismo, pero quizá el montañismo, ahí encontré algo distinto, ¿no? Ahí encontré algo que lo hacía distinto a los demás deportes, que hacía que me quedara ahí y que no lo practicara como un deporte, sino como algo más, como un estilo de vida quizá. ¿Cómo llega a tu vida? ¿Cómo es que te das cuenta, a lo mejor de niño, de joven, decir, híjole, ¿esto qué es? Ir a la montaña, acostarme en una casa de campaña, en un sleeping bag, qué flojera, no hay como ver la tele, estar en casa, quizá te tocó la etapa de los videojuegos. ¿Cómo es que te das cuenta que en realidad esto de convivir con la naturaleza, pero lo que es convivir, porque aquí te vas arriesgando a todo, ¿no? Yo creo que, bueno, yo comencé porque desde pequeño mi papá nos llevaba a la montaña, así cuando cumplíamos 4 o 5 años, él nos empezaba a llevar. Recuerdo que de pequeño, así como de tradición familiar, los martes o los jueves santos subíamos a una montaña que está en Río Frío, que se llama Telapón, que mide un poco más de 4,000 metros, y era subir rezando el Vía Crucis. Entonces, como que esas experiencias me fueron marcando y ese fue como que el primer acercamiento. Fueron pasando los años, continué yendo en ese caso con mi familia, y más o menos a los 10, 11 años entré a un grupo de montaña, un grupo de alpinismo un poco ya más formal, que tenían ya equipo de montaña, piolet, crampones y esas cosas, y bueno, que organizaban excursiones aquí en México, al Pico de Orizaba, a Lista, y además algunas otras internacionales, ¿no? Entonces, así fue como me acerqué, aunque
ahí de pequeño, yo creo que sí, yo lo veía como una aventura, o lo veía también como un deporte, pero más allá de eso no. Entrenaba en ese tiempo básquetbol y cuando iba a la montaña, pues para mí era emocionante, era apasionante, darme cuenta que me exigía físicamente, y por lo cual tenía que entrenarme y que además daba un poco de, pues, de aventura distinta a lo que da un partido de básquetbol, ¿no? Un partido también es apasionante, padrísimo, pero distinto, ¿no? Distinto a esa emoción de encontrarte un lugar en el cual te topas con la naturaleza y encuentras tu propio límite, ¿no? Entonces, de pequeño yo creo que sí lo veía más como un deporte y una aventura y con el paso de los años me di cuenta que era más, que era mucho más que un deporte y una aventura. Queremos agradecer a Casa Barroca 7 Oriente 205 el buen servicio, la atención y el buen trato que tiene para nosotros. Mira, aquí hay algo para poder acompañar esta gran plática. No crea que es ni whisky ni una cubita, no, es agüita y es refresquito para poder estar de acorde a esta gran plática, ¿no? Oye, Jerry, ¿cuándo te das cuenta, en realidad, a lo mejor en la montaña, en un momento que ves el cielo más cerca, que bueno, no sé si esté más cerca en realidad, pero por estar a más de 4,000 metros, 5,000, 6,000, 7,000, no sé, de tantos ascensos que has logrado, ¿cuándo te das cuenta que dices, híjola, qué hermosa es la naturaleza y qué hermosa es la paz, la tranquilidad a esta altura que tiene nuestro planeta? Fíjate que a mí en lo personal, cuando más me impacta y me impresiona y me gusta es justo cuando no se ve el cielo, cuando hay tormenta, cuando no ves nada más que todo blanco, cuando no puedes más que refugiarte en tu casa de campaña y darte cuenta que no eres tan grande como quizá lo llegaste a pensar. Y ahí es donde más me gusta, porque me doy cuenta de mi debilidad, de mi pequeñez sí, y creemos de mi que realidad. como seres humanos dominamos el mundo y no Exacto. es cierto, ¿verdad? Sí, definitivamente. Y el alpinismo y el montañismo en general tiene mucho esa tentación. Creer, es una frase muy común, ¿no? Conquistar la montaña. Yo en general trato de no hablar de conquistar la montaña porque no la conquistas. Solamente pues vas un ratito, subes, como que pides permiso, estás 10 minutos y vas para abajo, ¿no? Y te conquistas más a ti mismo, ¿no? Definitivamente. Y es porque justo te vas dando cuenta del límite de tu propia naturaleza y donde encuentras ese límite, encuentras el sentido de tu propia vida. ¿Cómo es esa manera de controlarte? ¿Cómo es esa manera de decir, yo puedo, yo quiero, yo lo logro, yo lo tengo que hacer? ¿Cómo se da esa situación o cuándo la piensas? ¿Cuando vas caminando, cuando estás en la tranquilidad de la concentración en el monte, en la altura? ¿Cómo es que lo trabajas para poder lograr ascender? Porque no nada más, insisto, no nada más es subir la montaña. Hay que arriesgarse, rapelear, hay que enfrentar muchas cosas, vientos, tormentas, frío. Híjola, es hablar de muchas cosas, ¿no? Mira, tremenda pregunta que me haces, Martín, porque es algo de lo cual me encanta hablar, porque muchas veces vivimos en un mundo en el que se habla mucho de la voluntad en un muy buen sentido, pero el detalle es que a veces se exalza la voluntad al grado que se dice, es que si quieres puedes, ¿no? Y llega la gente a pensar, es que pues con que vayas a la montaña no tienes que entrenar, con que quieres puedes subir, pero yo soy un defensor de que, bueno, la voluntad va más allá que eso, ¿no? Una verdadera voluntad te lleva a decidir ir y por lo tanto a prepararte para ir y por lo tanto a entrenar para ir, por lo tanto, ¿en qué momento sucede eso? Desde el momento en el que tomas esa decisión tan grande en tu vida, que no es el ir un día, sino el prepararte un mes antes, para que el día en el que vayas, pues puedas subir bien, ¿no? Pienso que es como las grandes decisiones en la vida, por ejemplo, el matrimonio, ¿no? Pues no es una decisión de un día, es una decisión de día a día, en el cual pues lo confirmas cada día al levantarte, al acostarte. Lo mismo el caso del montañismo. No es una decisión de un fin de semana para subir la montaña, sino una decisión de entrenar para ir, para que cuando vayas no sea solamente el ir y contemplarla desde abajo, sino ir y subirla y en ese momento pues disfrutarla con mucha mayor profundidad. Quizá la concentración, el trabajo mental lo puedes realizar en casa, en la cama, lo puedes realizar con un psicólogo, con los maestros, con los cuates, pero el físico es otro nivel, ¿verdad? Sí, y como se llega a decir, ¿no? Las grandes batallas y los grandes partidos se ganan en los entrenamientos, también las grandes montañas, no se ganan allá en la tormenta, ahí solamente estás reflejando lo que tú viviste en tu casa, lo que tú entrenaste desde tu casa, lo que tú te mentalizaste desde ese momento, ¿no? Entonces sí influye muchísimo todo el previo para cuando llegue ese momento. Habrá quien diga que subir a la montaña, qué riesgo puedes tener. Yo creo que ustedes que conocen esto piensan en ciertos momentos en la muerte, ¿verdad? Es difícil decirlo, pero se puede dar.
Totalmente, y eso lo hace un deporte de alto riesgo, porque ahí un dolor de muelas, aquí abajo, bueno, estás jugando fútbol, pues simplemente te sales y ya, ¿no? Vas al dentista. Exacto, sí, sí, sí. Allá, por todos los cambios que hay de presión atmosférica, de frío, igual de deshidratación propia, pues un dolor de muelas se puede complicar muchísimo y te duele muchísimo, ¿no? La infección y Exacto, todo lo que sí, puede sí, sí. conllevar, ¿no? Entonces, o una herida, ¿no? Aquí, por ejemplo, bueno, te cortas y ya, allá arriba una herida en la cual te estés desangrando, pues puede ser mortal, ¿no? Entonces, en realidad lo hace de alto riesgo, no porque en sí mismo hagas muchas cosas que sean muy complicadas, sino más bien porque cualquier situación que pueda acontecer ahí, pues puede agravarse muchísimo. Jerry, ¿cuándo se da por primera vez en tu vida un ascenso que marca ya tu carrera para ser montañista, alpinista, como ustedes, bueno, Sí. finalmente conocen este tipo de deportes? El que me introdujo un poco más a profundidad fue bueno, yo tenía 12 años en ese tiempo, la subida al Pico de Orizaba. Como que descubrí algo distinto, ¿no? Descubrí pues, una montaña que implicaba ya glaciares, que implicaba mucho más frío, que implicaba ya falta de oxígeno. Entonces ese fue para mí el que me marcó y dije, órale, descubrí un mundo nuevo en la montaña. Empiezas a subir cumbres en México, las que conocemos, las que son tradicionales, pero ¿cuándo se da el mundo en tu mente? ¿Cuándo dices, híjola, ya está el Himalaya, están otros montes, están cordilleras, están lugares que grandes mexicanos y grandes alpinistas del mundo han logrado, e incluso muchos han quedado y muchos han finalizado sus carreras ahí? Sí, cada montaña que subes vas descubriendo que hay una más alta, ¿no? Entonces subes la Malinche y está padrísimo y desde arriba te das cuenta que hay una más alta, ¿no? Que es el Ista, ¿no? Subes el Ista y ahí arriba te das cuenta que hay otra más alta que es el Pico, ¿no? Entonces creo que fue un proceso paulatino en el cual pues mientras subí una montaña había otra y había otra. Y bueno, en uno de esos casos, cuando subimos el Pico de Orizaba, ahí en este grupo de montaña fue que el dirigente nos dijo, oigan, pues queremos invitarlos a una expedición internacional a la Aconcagua. Ahí fue donde me abrió más el panorama a decir, no solo aquí México, ¿no? Sino que en otros lados hay muchas más montañas, ¿no? Hay mucho más grandes, entonces ahí lo abrió más. En un momento más ya estaremos hablando de esta expedición a la Aconcagua, lo que significó, lo que marcó tu vida, y en un momento más estaremos platicando para todo nuestro auditorio de esta experiencia de vida del señor Gerardo Valle Rodríguez, alpinista, montañista poblano, y le queremos recordar que estamos transmitiendo desde Casa Barroca, 7 Oriente 205, aquí en el centro histórico de la ciudad de Puebla. De veras, venga a conocer estos lugares, es un lugar barroco, colonial y moderno. De veras, ese techo retráctil que tiene, estas instalaciones, la belleza de nuestros artesanos poblanos de la historia, están conjuntados en este bello lugar aquí en el centro histórico de la ciudad de Puebla, que no nada más puede venir a comer, a probar los alimentos, a degustar, puede venir a pasarse un buen momento con los cuates, a platicar, o aparte si quiere descansar placenteramente, aquí está Hotel Casa Barroca. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con más. Esto es Deporteando con Martín Quintanilla. Regiogas Central, el gas del angelito. Pedidos, llama al cuate 222-220-8080. Regiogas Central, patrocinador oficial del Club Puebla. Casa Barroca, un restaurante exclusivo en el centro de la ciudad, donde la cocina enaltece nuestras tradiciones, impulsando la gastronomía artesanal mexicana. Cuenta con increíbles espacios arquitectónicos, área de restaurante, bar de tapeo y vino, 2 hermosas suites, el patio un área donde disfrutarás del aire libre y el salón real para los eventos más especiales. Déjate sorprender por la gastronomía y belleza de Casa Barroca, en un ambiente seguro, con todos los protocolos de prevención para que disfrutes de tu visita. Casa Barroca, un concepto inigualable, ubicado en la 7 Oriente 205, Centro Histórico. Bien, les recordamos que estamos transmitiendo en vivo desde Casa Barroca, 7 Oriente 205, aquí en el Centro Histórico de la ciudad de Puebla. Platicamos con el señor Gerardo Valle Rodríguez, que ya se siente más que poblano por toda esta forma de vivir en esta ciudad.
en este estado y conociendo a la gente y finalmente decidiendo quedarse a vivir aquí y formar parte de un grupo de alpinistas y montañistas poblanos. Jerry, antes de la plática, antes del corte comercial, platicábamos precisamente de que se da la primera experiencia internacional como lo fue el Aconcagua. ¿Cómo se da esto en el grupo? ¿Cómo es que deciden ir a este lugar? Porque ya estamos hablando de cosas serias, no nada más es ir al Cerrito, al Chiquihuite, donde tuvimos la oportunidad de estar un rato para conocer tu trabajo, pero creo que ya estamos hablando de situaciones más difíciles, ¿no? Para empezar, ¿de cuánta altura es esta montaña, monte, cerro, volcán, lo que sea? ¿Y cómo se da esta situación? Sí, bueno, la Aconcagua mide 6.962 metros, casi 7.000 metros, ya es algo bastante considerable. Y bueno, se da porque en este grupo de montaña hacen como que una selección de los más preparados, de los más disciplinados, de los más constantes en las distintas salidas aquí en México, porque sabes que el ir a enfrentarte a una montaña de ese nivel, pues requieres disciplina, requieres entrenamiento, por lo tanto, no puedes aventarte a llevar a cualquiera, sino a alguien que se prepare desde ahora, que sea disciplinado y que sea lo suficientemente constante para que aquí asista a todos los entrenamientos. Así es que, así fue como en este grupo los coordinadores, los dirigentes hicieron una selección de algunos chavos que estábamos ahí y nos invitaron, nos dijeron está esta posibilidad de ir a la Aconcagua, pues se animan, sí, pues implica estas cosas y bueno, así fue como fue la primera experiencia internacional. Oye, ¿a qué edad te dicen vamos a subir y cómo reflexiona la familia o qué piensa la familia? Porque bueno, el riesgo estaba latente. Sí, claro, la primera vez que fui tenía yo 14 años. Bueno, aquí aclaro que esa expedición no iba para subir a cumbre, sino que éramos como que dos equipos, uno que subiera a cumbre y otro, los más pequeños, que el plan era que llegáramos hasta campamento base, tipo como acompañarlos acompañándoles subiendo un poco de carga a los otros que iban a subir, y para nosotros ir acercándonos, ir conociéndonos a nosotros en alta montaña. Y vivir la experiencia, ¿no? Y vivir la experiencia, sí, definitivamente. Y definitivamente preguntabas, ¿no? De mis papás, pues sí, no es algo que a los 14 años uno sea independiente y diga, no, sí, yo me voy, ¿no? Sino que también el hablar con ellos. Para ellos pues fue un paso poco a poco el dar permiso, tomando en cuenta que somos 4 hermanos, 3 hombres y una mujer, y al menos en ese momento los 3 hombres practicábamos mucho montañismo. Mi hermano mayor ya había ido 2 veces a la Aconcagua, mi hermano mediano ya había ido 1 vez y en mi caso era la primera vez que iba en esa situación cuando tenía 14 años. Después de esa experiencia, ¿cuándo se repite y dices, bueno, ahora yo ya no quiero cargar, yo quiero llegar? Esa fue en el 2009, fue ya mi primer acercamiento a la Aconcagua y bueno, ya con plan de ir a cumbre. Fue más o menos la misma situación, ya habíamos ido 1 vez a la Aconcagua, en ese caso solamente a campamento base, regresamos, aquí estuvimos yendo a montañas aquí en México, igual Pico Orizaba, Ista, y bueno, más o menos semejante. Los coordinadores del grupo nos buscan y nos dicen, oigan, vamos a organizar otra, ahora sí, solamente 8, con el plan de ir a cumbre los 8. ¿Qué experiencia te dejó ese ascenso, esa experiencia que tuviste que enfrentar y que creo que marcó tu vida? Pues definitivamente esa fue la experiencia de mi vida que marcó un parteaguas, porque pues igual a las otras expediciones que habíamos tenido, pues implicó entrenamiento, implicó 1 año de entrenamiento, un poco menos, ¿no? Nos avisaron en febrero, en una ida al pico también, y a partir de ahí se nos dijo, bueno, el plan es que vayamos en diciembre, por lo tanto tenemos de febrero a diciembre para entrenar. Implicó desde ese momento entonces tomar la decisión de decir, bueno, no hay que desvelarse, no hay que ir a fiestas, hay que someterse a un entrenamiento riguroso entre semana aquí, de acondicionamiento físico, y fines de semana en la montaña. Eran 3 tipos de entrenamiento. El primero de ellos era entrenamiento de velocidad, entonces subir con una carga ligera lo más rápido que se pudiera, las montañas de aquí. Segundo, entrenamiento de carga, que era subir con una mochila pesada, que nuestro entrenador, nuestro acompañante, que de hecho es un sacerdote, él nos metía piedras, ¿no? Tal cual, para que pesara todavía más. Y el entrenamiento de aclimatación, que era dormir a más de 4.000 metros para que tu cuerpo se vaya acostumbrando a la altura. ¿Qué sucedió en esta expedición? Pues mira, esta expedición estuvo marcada fuertemente. Llegamos allá a Argentina, a la ciudad de Mendoza, hicimos los últimos preparativos y empezamos la caminata el 25 de diciembre. Recuerdo mucho esa última noche
en un pueblito previo a empezar a caminar, ahí pasamos Navidad, ¿no? Entonces, empezar con eso ya era así como que, caray, pues es fuerte, ¿no? Pasar Navidad fuera de casa y en medio de la montaña. Y bueno, esta montaña, la Concagua, se sube en varios días, hay gente que lo sube en 5 días, 7 días, 2 semanas, dependiendo de la aclimatación que traigas. Nosotros, puesto que aquí en México te puedes entrenar bastante bien a suficiente altura, 5,000 metros, más de 5,000 metros lo que puedes lograr aquí, lo que hicimos fue entonces hacer un plan de 7 días para subir. Está dividido en varios campamentos, nosotros haríamos 3 campamentos, el primero que es Confluencia, el segundo que es Campamento Base, el tercero que es Nido de Cóndores y de ahí subir a cumbre, atacar la cumbre se le llama. Lo que nosotros hicimos fue hacer un calendario en el cual íbamos a un campamento y descansábamos ahí un día, íbamos al siguiente campamento y descansábamos ahí otro día, al siguiente campamento descansar otro día y ahí esperar una ventana de buen tiempo para subir a cumbre. Aquí conviene quizá hacer la aclaración para aquellos que no han tenido la experiencia en el montañismo, distinto a otros deportes. Por ejemplo, Usain Bolt en el récord de los 100 metros planos seguramente tuvo que entrenar muchísimo porque mucho dependía de su entrenamiento. La montaña es distinta. La montaña puedes entrenar lo más que puedas. Puedes tener el mejor equipo del mundo y los mejores guantes y la mejor chamarra y la mejor tienda de campaña. Pero si te toca una tormenta, no hay condición física y no hay equipo que soporte todavía una tormenta. Por lo tanto, pues tienes que renunciar y decir, bueno, hasta acá llegué, ¿no? Entonces, es más o menos un 50-50, ¿no? 50 depende de ti y 50 pues no depende de ti. Así que la Concagua es de esas montañas que tienes que estar constantemente checando el clima para que no te toque una tormenta, para que cuando hagas el ascenso a cumbre no sea un día de tormenta y bueno, a pesar de los pronósticos, como el nombre lo dice, es un pronóstico, puede cambiar en cualquier momento, por lo tanto es subir, estar un tiempo en la cumbre y bajar lo más pronto posible. Así que, bueno, con este calendario de subir a un campamento, descansar, siguiente campamento, descansar, nosotros 8 éramos los que íbamos en esta expedición, pues bien entrenados, después de casi 9 meses, 10 meses de entrenamiento, pues llegamos ahí a campamento base, después de pasar por Confluencia, ahí en campamento base el corazón va sintiendo lo que vas a vivir, el cuerpo va sometiéndose a eso por lo cual lo habías entrenado, y bueno, la vida entera te vas dando cuenta que no es ese juego, justo respondiendo a lo que decías hace rato, que no es ese juego quizá de niños que uno soñó, sino que es un momento en el cual comprometes toda tu existencia y todo tu cuerpo y tu alma se da cuenta que hay algo más, que no es solamente subir y ya. Se logra el objetivo, pero... Se logra el objetivo porque llegamos a cumbre, gracias a Dios, el 31 de diciembre del 2009. Pero como suele suceder en las grandes montañas, el clima cambia muy rápido, por lo tanto, sucedió que, aunque el pronóstico decía que iba a ser el día perfecto para subir, nos levantamos en el último campamento, Nido de Cóndores, nos levantamos a las 3 de la mañana para empezar a subir a esa hora, hicimos todo el ascenso a cumbre, ahí íbamos bien, subimos bastante bien, pero ya habían algunos signos, entre ellos, por ejemplo, a las 6 de la mañana, íbamos a tomar agua y ya estaba todo el agua congelada, por lo tanto estábamos a bajas temperaturas. El ir caminando obviamente hace que no lo percibas, pero sí estábamos a bastantes bajas temperaturas. Después de ya 6-7 días de caminata, la deshidratación, igual la alimentación, el desgaste físico, pues va acumulándose. No descansas a esa altura, duermes a más de 5,000 metros, por más que te acuestes e intentes dormir, ya no descansas igual que abajo, ¿no? Entonces es una acumulación de desgaste. Y ese último día a cumbre, salimos 3 de la mañana, pues fuimos subiendo poco a poco este ascenso duro, ahí vas con ya una mochila pequeña, que se le llama mochila de ataque, con solamente agua, una chamarra, algo de comida para subir y bajar, ¿no? Atacar tal cual a cumbre. Y bueno, en esta subida llegamos a cumbre a las 3 de la tarde, en realidad un horario ya límite para una montaña de esa altura. Quizá para quien ha tenido un poco de acercamiento y ha visto quizá películas, es cierto eso de que no puedes hacer cumbre a la hora que quieras, porque el clima cambia normalmente ya en la tarde, por lo tanto el horario para hacer cumbre es en la mañana. 3 de la tarde es ese límite en el cual casi siempre se dice, pues haz cumbre pero baja luego. Y lo que sucedió fue eso, que llegamos a cumbre y pisando cumbre, pues al ser una montaña tan grande ves solamente un lado de la montaña, no ves lo que está del otro lado. Y al llegar a cumbre lo que nos topamos fue que no era la vista que tradicionalmente se conoce. Querido, ¿no? Exacto. Sí, una de las cosas más bonitas de la montaña es la vista desde ahí.
la cumbre más alta de América, la Aconcagua en medio de los Andes, cientos de montañas todas nevadas. Lo que uno quiere es llegar allí arriba y ver todas las montañas. Y bueno, llegamos a cumbre y lo que vimos fue todo blanco, blanco, nada más. Un viento durísimo. Es más, me atrevería a decir que la vista era como lo que se ve aquí en Teciutlán, ¿no? Así, lleno de neblina. Diría, ¿para qué llegamos hasta acá si en Teciutlán Sí, se ve allá lo lo mismo, tenemos ¿no? todos los días, Sí, casi, ¿no? uno se da cuenta también, entonces, que la montaña es más allá que la vista, lo bonito que puedes ver ahí, ¿no? Y bueno, al llegar allá a cumbre, ante ese viento y esa nevada tan fuerte, pues solo era signo de que estaba entrando una tormenta. Y por lo tanto, pues había que evacuar lo más pronto posible. Un año de entrenamiento para estar 5 minutos en la cumbre. Yo me pongo a pensar, ¿valdrá la pena? Claro, vale la pena, ¿no? Pero en ese momento uno se cuestiona y dice, bueno, para esto entrené, para estar 5 minutos y no ver más, nada más que todo blanco. Sí, sí, sí. Y bueno, ante esa tormenta teníamos que tomar una decisión que era, pues, bajar lo más pronto posible, porque estar ahí en la tormenta, pues, implica que si no bajas, pues ahí te quedas. Se enfrentaron a muchas cosas en ese momento. Sí, y yo diría que a dos principales, a la tormenta, a la montaña y a uno mismo, porque bueno, comenzamos la bajada en medio de la tormenta por una ruta ya distinta. La ruta normal da como un giro a la montaña y aquí está de este lado el campamento que es Nido de Cóndores. Por lo tanto, para bajar más rápido decidimos bajar por otra ruta que se llama el Gran Acarreo, que es una pendiente bastante pronunciada. No es una pared, pero es una pendiente lleno de arena, roca, piedras, nieve, y bueno, sin ver más que de aquí a 2 metros de distancia, pues era una bajada complicada, pero era la única solución, porque eso nos bajaba directo al campamento. Hicimos esa bajada, pero bueno, entre la poca visibilidad, mi hermano mayor, que era el que iba guiando, en una de esas caídas, bueno, cayó fuertemente, se lastimó la rodilla y bueno, tuvo que irse para atrás del grupo, ya no podía guiar, y el cansancio, la deshidratación y todo lo que implica la montaña fue cobrando su precio. Yo recuerdo que en un momento mi hermano me pidió que le sacara la botella de agua, me quité los bastones, me quité los guantes y bueno, no podía mover las manos, simplemente no me dolía ni nada, simplemente no podía moverlas, no me espanté ni nada. Y bueno, mi hermano hizo lo mismo y tampoco podía moverlas, y era un signo de que estábamos ya sufriendo congelamientos y que había que bajar lo más pronto posible. El frío y el cansancio hizo que también 4 de los 8 perdieran la vista temporalmente, porque por congelamiento de retina y por inflamación del nervio óptico. Entonces, bajar esa pendiente a más de 6.000, casi 7.000 metros, deshidratados, con 4 ciegos, y bueno, en ese momento también 4 con congelamientos, pues fue una bajada dura, una bajada en la cual por la altitud uno deja de pensar bien, y por el cansancio también uno deja de pensar bien. Por lo tanto, agradezco que no pensábamos bien. Por lo tanto, no era que fuéramos así pensando, nos vamos a morir, no, no, no. Simplemente era dar respuesta a lo que habíamos entrenado, caminar, 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 sin pensar, nada más caminar hacia donde sabíamos que estaba el campamento. Y bueno, esa bajada, aunque la vida estuvo en juego, pues creo que fue justo donde encontré la vida, donde encontré el sentido. Y ahora, gracias a Dios, estás aquí para contarlos y compartirlo con todos nosotros. Vamos a ver más o menos en este video que sigue a continuación lo que es un día en la vida de Gerardo Valle Rodríguez, alpinista y montañista poblano. Definitivamente, y además se convierte en algo más que un deporte, ¿no? Porque como no es tan común y como implica tantas cosas, pues va más allá que el mero hacer ejercicio, ¿no? O un mero deporte. ¿Por qué el alpinismo, habiendo tantas opciones? Sí, pues de primer plano, pues porque fue lo que me presentaron de chico. Y en segundo punto, porque ahí fue donde descubrí un poco quién era y donde me di cuenta que puedo ser feliz, ¿no? En ese esfuerzo, en ese cansancio.
porque de fondo me parece que la montaña es una maestra, es de las más grandes maestras que he tenido en la vida. Y bueno, el volver ahí es como volver a encontrarse y volver a esforzarse y encontrar quizá algo más, algo que el mundo no te da, algo que acá abajo es difícil de encontrar. El mayor reto, aparte de lograr una cumbre. Empezarla, dar el primer paso, creo que es el mayor reto. Regiogas Central, el gas del angelito. Pedidos, llama al cuate 222-220-8080. Regiogas Central, patrocinador oficial del Club Puebla. Casa Barroca, un restaurante exclusivo en el centro de la ciudad, donde la cocina enaltece nuestras tradiciones, impulsando la gastronomía artesanal mexicana. Cuenta con increíbles espacios arquitectónicos, área de restaurante, bar de tapeo y vino, 2 hermosas suites, el patio un área donde disfrutarás del aire libre y el salón real para los eventos más especiales. Déjate sorprender por la gastronomía y belleza de Casa Barroca, en un ambiente seguro con todos los protocolos de prevención para que disfrutes de tu visita. Casa Barroca, un concepto inigualable, ubicado en la 7 Oriente 205, Centro Histórico. Bien, pues este es más o menos un día normal en la vida de un alpinista, de un montañista, esa subida al Chiquihuite. La verdad, yo sigo un poquito embarado, no sé por qué. Y eso que no llegué a donde está la imagen de una imagen de un Cristo, Sí, ¿no? sí, un Sagrado Corazón de Jesús. Te pedí de favor que fueras y que me dijeras quién era para poder compartírselo a la gente. Oye, Jerry, regresando ya a este tema, el Aconcagua, que creo que es lo que marcó tu vida y lo que ha marcado hasta este momento esta carrera de alpinista. Híjola, llega el momento en que dices, sigo vivo, hay pérdidas de partes de nuestro cuerpo, de la vista, pero creo que tenemos ganas de seguir viviendo y ahora hay que pelear contra ese momento que es la muerte o vivir. Sí. ¿Cómo es que llegan, lo rescatan, la gente se acerca? ¿Cómo se da ese momento de poder estar otra vez aquí con la familia? ¿Y cómo recibe la familia a estos jóvenes que descienden y llegan un poquito, con mucha experiencia más? Sí, sí, pues mira, fue un episodio bastante fuerte porque cuando uno somete al límite sus propias fuerzas, sus propias capacidades, hay algo más y es ese punto en el cual tú tienes que aprender a abandonarte en ese algo más. Y bueno, sucedió que seguimos bajando en la tormenta y con un lastimado de la rodilla, otros con congelamientos y otros ciegos, todavía un poco la tormenta estaba fuerte. Llegamos a un punto en el que ya veíamos el campamento, pero entre nosotros y el campamento había una barranca. En realidad no sabíamos qué tan grande era la barranca, qué tan profunda, pero en ese momento ya eran casi, bueno, ya habíamos pasado Año Nuevo, ya era 1 de enero del 2010, era la 1 de la mañana más o menos, y con todo ese desgaste llegamos a esa barranca y bueno, no podíamos hacer nada más, no podíamos cruzarla con la situación en la que íbamos, por lo tanto nos quedamos ahí y ahí esperamos. ¿Qué esperábamos? Digo, en el momento no nos preguntamos, pero viéndolo ya al paso del tiempo uno dice, pues, ¿qué más puede llegar más que la muerte en una situación así? Y bueno, ahí nos quedamos. Y bueno, en ese momento una casa de campaña que veíamos ahí a lo lejos en el campamento se iluminó. A más de 5,000 metros de altura, en el Aconcagua, en ese campamento donde ya la gente se está preparando para subir a cumbre, pues no es que salgas a pachanguear o a platicar, ¿no? Sino que tu vida se reduce a lo mínimo, que es salir al baño, salir por nieve para derretir, para comer y nada más. Y si sales al baño das 2 pasitos y ahí haces, no te alejas muchísimo. Y bueno, el chiste es que a esa hora, 1 de enero además, se ilumina una casa de campaña, se alumbra y sale una lamparita, una persona se va alejando, y bueno, se aleja más de 2 metros, como que no iba al baño. Se fue alejando y subió y se colocó en nuestro paralelo. Nosotros ahí, pues, sin hacer nada más que verlo y callados, ¿no? Y nos gritó desde allá, el camino es por acá. Una luz divina. Sí, yo no sé qué pensábamos, que no le creímos. Le respondimos, no te creo, si es por allá, ven por nosotros. Digo, ¿qué nos iba a hacer? Dudamos que nos fuera a asaltar un montañista a 6,000 metros o qué, no sé.
Y bueno, el cuate llegó hasta donde estábamos nosotros. Yo me sentía ya acabado. Y llegó, yo recuerdo mucho esto, que llegó, me vio y me dijo, tú no estás tan mal, tú puedes ayudarme. Yo me deshice cuando me dijo eso, porque… Y hablaba español. Sí, era un español. Cuando me dijo eso, yo me di cuenta que al final así es la vida, ¿no? Uno se encierra en su cansancio, en su sufrimiento, y hasta que no ves el cansancio del otro, no te das cuenta que puedes dar más, que tú estás para ayudar al otro, y que cuando estás para ayudar al otro, tu cansancio agarra sentido, tu dolor agarra una profundización tal que no acabas más que diciendo bendito dolor que está acá. Y bueno, este cuate nos rescató, un español, Iñaki, no supimos mucho más de él. Y bueno, como película, ¿no? Nos llevó al campamento, ahí avisó a los otros guardaparques que habían y otros más subieron, rescataron a los demás. Llegamos ahí al campamento, ahí se hizo contacto con campamento base para que el helicóptero de rescate pudiera subir a auxiliarnos, y todavía la tormenta seguía, entonces unos fueron evacuados en helicóptero, otros tuvimos que todavía bajar caminando a campamento base, y de ahí el helicóptero no se evacuó y otros más bajaron en mula. Y bueno, el regreso a casa fue fuerte y fue, yo creo, la segunda montaña. Después de estar en la montaña tuvimos que estar hospitalizados un mes, 24 días y una mañana, después de nunca haber estado hospitalizados. Casi todo enero. Sí, todo enero, febrero, parte de febrero, y sí, habíamos sido siempre gente muy sana, gente que no había estado en hospital, y bueno, después de estar en la montaña, estar en cama es fuerte, porque es darte cuenta que eres pequeño, que cualquier momento un soplido, un terremoto te deshace, y que no puedes más que creerte lo que realmente eres, un ser humano, pequeño, sencillo, que la montaña lo derrumba, y que puedes perder dedos, y bueno, al final creo que eso es el sentido de la vida, darte cuenta de la grandeza de la pequeñez, de la grandeza de la sencillez, de encontrar en lo pequeño lo bonito, de encontrar en un amanecer, en un atardecer, en una tormenta, encontrar en esas cositas el sentido de la vida. Yo creo que papá no se arrepintió haberlos invocado, inducido, haberlos llevado a conocer la montaña desde corta edad, ¿verdad? Porque creo que eso finalmente les dio la experiencia y la fortaleza para salir adelante. Definitivamente, porque también mi papá fue quien nos dio el sentido trascendente ahí. Cuando uno no tiene nada más que el entrenamiento físico, no basta en la montaña, no basta. Y aquí respondo quizá a alguna otra pregunta que me hiciste en algún momento. ¿Qué busco en la montaña? De fondo creo que lo que busco es a Dios, porque solo ahí lo encuentro con una radicalidad que en otros lados no se encuentra, en la radicalidad de la propia pequeñez y de la grandeza de lo externo, de la tormenta, por ejemplo. Gerardo Valle Rodríguez, de esta experiencia, ¿qué decirle a la gente que nos sigue, que conoce tu vida y que a lo mejor no conocía esta experiencia que ha formado parte ya de tu carrera como alpinista? Yo les diría que se den la oportunidad si es que tienen oportunidad. Tengo un grupo de montaña, se llama Summited, entonces si quieren seguirlo adelante, ahí hacemos expediciones cada fin de semana para que se sumen, y si no pueden, en realidad cada ser humano tiene sus montañas. Yo les diría, encuentren sus montañas y súbelas, sin miedo, a pesar de que quizá te cueste, a pesar de que quizá haya tormentas, pero todos tenemos nuestras montañas, encuentren sus montañas. De una u otra forma, todos en la vida tenemos algo de alpinista, porque hay que llegar a la meta, hay que llegar al punto para poder vivir, independientemente de todo lo que va uno pasando en el caso de ustedes, y luego el problema no es estar arriba, sino descender y volver a subir, ¿no? Sí, Ponce de León, un gran montañista mexicano, ¿no? Él insiste, la verdadera cumbre para el montañista es llegar sano y salvo a casa. Y totalmente, creo que al final el montañismo no es para quedarse allá arriba, sino para bajar y dar este mensaje al mundo, mostrarle al mundo que hay algo más, que hay un sentido, que hay cansancio, pero que ese cansancio vale la pena, porque cuando descubres en ese cansancio algo más, pues tu vida va cobrando sentido. Así es que sí, el Papa Juan Pablo II, a él le encantaba el montañismo. Una vez entregándoles una carta a unos polacos montañistas tremendos, él firmaba esa carta diciéndoles: por todas las escaladas, incluyendo las cotidianas. Yo creo que al final así es nuestra vida, ¿no? Por todas nuestras escaladas, nuestras montañas, esas que subimos quizá de manera desapercibida, esas que subimos día a día. Fíjate, acaba de pasar Semana Santa y decías tú que tu papá precisamente, o la familia en Semana Santa,
los llevaba a practicar esto y mira, ahora después de Semana Santa estás compartiendo estas historias con nosotros. Sí, justamente creo que es parte del darnos cuenta entonces que para mí y para mi familia en general la montaña pues ha significado mucho. Y también hablando de Semana Santa porque ahí hay un misterio raro. No por nada ahí Jesús se transfiguró. Cuando eligió a los apóstoles subió a la montaña y oró. Cuando resucitó fue igual, ¿dónde fue crucificado? En una montaña, ¿no? Algo tiene la montaña. Y definitivamente en mi vida pues es ese lugar en el cual puedo cansarme hasta acabar muerto y bajar y decir, valió la pena, volvería a pesar de ese cansancio. Gerardo Valle Rodríguez, alpinista, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden compartir tus experiencias? ¿Y dónde pueden unirse este grupo a la gente, a los jovencitos, a los niños que les llaman la atención esto del montañismo, de conocer la naturaleza, de convivir y más en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo? Sí, pueden contactarme a través de un grupo en Instagram, una página que se llama Summited, así como si fuera Summit, pero con doble M y la terminación TED, así como si fuera TED Talks. Ahí estamos publicando constantemente las distintas excursiones que hacemos para aquellos que quieran sumarse o para aquellos que quieran ver una buena foto, también pueden ahí subir y bueno, encontrar un poco de las actividades que vamos haciendo. ¿Algún teléfono, alguna otra dirección, algo más donde puedan localizarte? Sí, claro que sí, pueden contactarme a mi número 2224 28 8701. Ahí pueden escribirme, con todo gusto les respondo y ya vamos viendo si quieren animarse a vivir esta experiencia de subir una montaña. Bien, y hoy queremos agradecerle al señor Gerardo Valle Rodríguez, alpinista poblano ya de corazón, ya con esa sangre más que puesta aquí en esta ciudad, conviviendo con los poblanos y llevándolos a este nuevo reto que es el alpinismo y montañismo poblano y que ha formado parte de su vida y que se ha desarrollado como ser humano. Y también queremos agradecer a Casa Barroca, aquí en la 7 Oriente 205, centro histórico de la ciudad de Puebla. De verdad, lo colonial, lo barroco y lo moderno se juntan para ofrecer a ustedes unas instalaciones de veras confortables. Quiere venir a comer, a convivir, a platicar con los cuates o por qué no pasar una noche, descansar un fin de semana aquí en Casa Barroca, donde se conjunta todo esto de la arquitectura, lo barroco y el modernismo para pasar un fin de semana aquí en esta ciudad de Puebla. También queremos agradecer a Regio Gas Central y a toda la gente que nos sigue a través de nuestras redes sociales en YouTube y en Facebook, Deporteando con Martín Quintanilla. Nos vemos la próxima semana. Gracias y excelente fin de semana. Regio Gas Central, el gas del Angelito y Casa Barroca presentaron Deporteando con Martín Quintanilla, con lo mejor de las celebridades del deporte en Puebla. Deporteando con Martín Quintanilla.